Ahora, ya está. Bueno, el parcial va a ser la segunda clase después de las vacaciones. La primera es de consulta, la segunda es el parcial. Va a ser virtual, pero se nos pide que sea, o sea, lo que pide la facultad es que sea presencial, o sea que puede ser virtual, pero con cámara prendida para que la asistencia sea verificada. Y va a ser parecido a este modelo que les subimos, que lo tienen en la parte parcial de prueba, y se llama parcial de prueba primer parcial, y es un modelo para que ustedes hagan antes de ese parcial, y después les vamos a subir otros ejercicios en un Word. Entonces ahora vamos a resolver este modelo, y después les va a quedar subido para que lo vuelvan a resolver ustedes. Entonces, el primer parcial entra en 3 unidades, que es programación con Python básica, que va a ser algo como esto. Les vamos a dar un diagrama de flujo para que lo programen. Ustedes lo programan en Python con una Colab, y se les va a hacer algunas preguntas referidas al diagrama de flujo, y entonces lo programan y contestan las preguntas. Después, al final, si quieren, lo pueden verificar a mano en general, pero lo más fácil es que lo que tienen que hacer es programarlo, porque tal vez no se pueda resolver a mano. Después, el segundo punto va a ser de resolución de problemas no lineales, y ahí, o sea, encontrar raíces de funciones, y ahí puede tocarles el método de bisección, el de Newton-Raphson. Digamos, para la aplicación es más o menos lo mismo. La diferencia es que en Newton-Raphson hay que encontrar la derivada, y para encontrar la derivada hay que usar el método de la cadena en general, si la función es complicada. Y, pero digamos, en cualquiera de los dos casos, el problema es más que nada interpretar el enunciado para ver a qué función le están buscando la raíz, digamos. Porque, o sea, el método de Newton-Raphson, el de bisección, lo único que hacen es encontrar raíces de funciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué función hay que encontrarle la raíz? Y también va a haber unas preguntas, las contestan y ya está. Esperen que está resuelto, no quiero continuar con esto, quiero que termine el intento, a ver si lo hacemos de cero. Ahora sí. Bueno, bueno, ya está, me parece resuelto porque lo acabo de hacer hace un rato. Bueno, y el tercer punto es interpolación, y entonces ahí van a tener que interpolar ya sea con Lagrange o con spline cúbico natural. Entonces, eh, bueno, vamos a ir haciendo estos ejercicios, y después les va a quedar subido para que ustedes lo resuelvan. Entonces, el primero es de programación, entonces lo que hay que hacer es programarlo. Entonces voy a abrir una Google Colab, voy al Drive y creo una nueva Colab, nuevo, más, Google Collaboratory. Bueno, y entonces lo que hay que hacer es convertir este diagrama de flujo en un programita. Entonces fíjense, lo que dice el diagrama de flujo es cuando empieza el programa, ingresa un valor de X, que eso acá lo vamos a hacer directamente a mano, vamos a poner X igual a algo. Después dice límite es igual a 2 veces X. Después, fíjense acá, pregunta, ¿el límite es mayor que X? Y tiene un camino por la respuesta positiva, un camino por la respuesta negativa, pero también tiene un retorno. O sea que eso que les parece no es un condicional, digamos, porque tiene la flecha de flujo que le entra, después los dos caminos, el positivo y el negativo, y un retorno. O sea que, ¿qué es esto? ¿Qué les parece que es? Bueno, es un ciclo while, ¿no? O sea, hay una condición, mientras se cumpla la condición se ejecuta el ciclo.
Entonces, pregunta si el límite es mayor, la variable límite es mayor que x, si la respuesta es positiva, o sea, si se cumple la condición, entra en el ciclo, y entonces a la variable x le asigna el valor que tenía la variable x menos 1. Ahora pregunta si x es mayor o igual que 3, y acá hay dos ramas, la positiva y la negativa, o sea, esto sí es un condicional, un if. Si es positivo, a j le asigna x por 3, y después a x le asigna x más 2. Y vuelve a ejecutar el ciclo. Y si era negativo, a j le asigna x por 2 menos 5, y a x le asigna x más 1. ¿Está bien? O sea que acá va a haber que ingresar un valor de x, después a la variable límite le asigna el contenido de x multiplicado por 2, pues entra en un ciclo while. Acuérdense, los while es la palabra reservada. Después ponemos la condición es que el límite sea mayor que x, mientras límite sea mayor que x, dos puntos, y todo lo que está dentro del ciclo va identado. Entonces, a x se le asigna el contenido que tenía x disminuido en 1, y después se evalúa esta condición. Si x es mayor o igual que 3, dos puntos, y volvemos a identar. A j se le asigna el resultado de x por 3. Y después a x se le asigna x más 2. Si no, a j se le asigna x por 2 menos 5, y a x se le asigna x más 1. Y después vuelve a ejecutar el ciclo, o sea que solamente eso. Fíjense que las preguntas son, bueno, si el x ingresado en este programa es 4, ¿cuánto valdrá x al finalizar el programa? ¿Cuántas veces se ejecutará el ciclo principal? ¿Cuánto valdrá j al finalizar el programa? El ciclo principal es el único ciclo que hay, que es el ciclo while, ¿no? O sea, cuántas veces va a entrar en este ciclo. Entonces, eso podemos hacer, podemos contar eso con un contador. Entonces, definimos una variable contador que le inicializamos en 0, y cada vez que entra en el ciclo la aumentamos en 1. O sea, contador más igual 1, que es lo mismo que decir contador igual a contador más 1. Es un poco más eficiente, pero esto es más claro. Entonces, vamos a ponerlo así. Y entonces cuando termine de ejecutar el programa vamos a imprimir los valores. Print, los voy a imprimir formateados. El valor de x es los puntos x. Print. Se ingresa al ciclo, se ejecuta el ciclo. Contador veces. Y el valor de j puntos j. Y entonces la primera pregunta es cuando x es 4. Cuando x es 4, igualamos a 4 y ejecutamos. Vamos a chequearlo un poco. Entonces, empieza ingresando el valor de x, es esto. El límite le asigna x por 2, es esto. El contador lo uso para ver cuántas veces entró en ciclo while. Esto es el ciclo while. Mientras el límite sea mayor que x, al contador lo incremento en 1, a x lo disminuyo en 1. Después me pregunta si x es mayor o igual que 3. Si se cumple eso, a j le asigna x por 3. Y a x le asigna x más 2. Si no se cumple, a j le asigna x por 2 menos 5, y a x le asigna x más 1. Bueno, entonces me dice que el x es 8, bueno, acá ya está puesto porque lo hice antes, no me dejó borrarlo. Se ejecutó el ciclo 4 veces y el j es 18. ¿Está bien? Y después pregunta si el x ingresado en este programa es menos 1, ¿cuánto valdrá el x al finalizar el programa? Fíjense que si el x es menos 1, el límite va a ser menos 2, entonces cuando ejecute esta condición no se va a cumplir. El límite no va a ser mayor que x, porque va a ser menos 2, no va a ser mayor que menos 1, y entonces nunca va a entrar al ciclo, y entonces el x va a quedar inalterado, o sea, va a seguir siendo menos 1. Pero de todas formas, si lo ejecutamos, el x es menor. Entonces, menos 1. ¿Dudas hasta acá?
Bueno, punto 2 es el problema no lineal. Entonces, para estos problemas no lineales van a usar las colaboratories que les dimos de la cátedra, digamos. Entonces voy a abrir la de no lineal. Ya está. Sería esta notebook de no lineal. Lo abren y se generan una copia. Archivo. Guardar una copia en Drive. Y se les va a abrir la otra. Y ya en esta pueden directamente empezar a editar. Entonces lo que hay que hacer es encontrar cuál es la función a la que le buscamos la raíz. Entonces nos dice, considera una vía simplemente apoyada de longitud L y sometida a una carga transversal Q y a una fuerza axial P, como se muestra en la figura. Entonces tiene una viga que está simplemente apoyada, tiene longitud L, carga Q y una fuerza axial P. El desplazamiento del punto central es delta y viene dado por delta es igual a 5Q por L a la cuarta sobre 384 de por I por todo esto. Fíjense que hasta acá es lo que ustedes veían en resistencia. Bueno, incluso en estabilidad, no me acuerdo dónde lo veían, pero es la que ya conocen, ¿no? Digamos, es la solución lineal, que es, si yo tengo una vía simplemente apoyada y lo estoy analizando en primer orden, y esa vía está solicitada a una carga Q, bueno, la deformación va a ser 5 veces la carga por la longitud, y está simplemente apoyada, va a ser 5 veces la carga por la longitud de la cuarta sobre 384 de por I, o sea, la rigidez friccional de la vía. Y aparece este factor, ¿por qué? Porque está sometida a una compresión P, que esa compresión P es una fuerza horizontal, o sea, es una fuerza axial en el eje original de la barra, pero una vez que la barra se deforma, esta fuerza horizontal genera un momento con respecto a la deformación, que es un momento de segundo orden. Es un momento que se genera a partir de la posición deformada de la viga. O sea, esta es la parte que ustedes no veían en resistencia. Y entonces, ese momento de segundo orden hace que la deformación se amplifique más, ¿no? Es decir, que todo este factor de acá es un amplificador de la flecha. Entonces, les termina quedando la solución lineal multiplicada por todo esto que es un factor que amplifica. Donde psi, que es esta letra griega, es k por L sobre 2, o sea, L sobre 2 por la raíz cuadrada de P sobre por I. Entonces les dice donde el término entre corchetes es el factor de amplificación dimensional respecto a la solución lineal, que sería cuando P es 0. O sea, cuando P es 0, no hay efecto de segundo orden, o si P fuera de tracción tampoco sería esto favorable. Cuando P es 0 sería la solución lineal, sería la de siempre, ¿no? Sería esta. O sea, todo esto valdría 1. Cuando P es 0, cuando esta está fuerza horizontal, todo esto vale 1. Entonces les dice los datos de problema: Q es 100, L es 4, E por I es 50. ¿Cuál debe ser el valor de P para que el desplazamiento delta sea un 30% mayor respecto de la solución lineal? O sea, respecto a la solución cuando P es 0. O sea, un 30% mayor que esto. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre que se puede hacer? Valor de corchete 1.3, sí, está bien. Es decir, tienen que igual, el corchete es el factor de amplificación, o sea que esto es igual a 1.3, ¿no? Si la solución lineal esto sería 1, el valor de P que hace que esto sea un 30% mayor es el que hace que esto sea 1.3.
Y entonces, ¿a qué función le buscas la raíz? A esto menos 1.3, ¿no? O sea, la función sería lo que está en el corchete menos 1.3. Entonces, bueno, ya está. Eso es todo el problema, digamos, porque ni siquiera hay que derivarlo porque está pidiendo que lo hagamos con bisección. Entonces, la derivada ni la vamos a necesitar, la voy a comentar. Tampoco vamos a necesitar el x0, que es un parámetro de Newton-Raphson. Solamente vamos a usar bisección. Nos pide que busquemos la raíz entre 0.001 y 10. 0.001 y 10. Y con 6 cifras significativas. O sea que la tolerancia, el error relativo va a ser 5 por 10 a la menos 6. Y entonces acá hay que programar la función a la que le buscamos la raíz, que va a ser función de p en vez de función de x. Y sería esto que está entre corchetes, pero esto es función de psi, y psi es todo esto, y que es función de p, ¿no? O sea que psi es L sobre 2 por la raíz cuadrada de p sobre e por i, o sea, esto elevado a la 0,5, y acá hay que definir que L es una constante global, digamos, una constante que está más allá del problema en general, que es 4, y e por i es otra constante que es 50. Y esto se usa dentro de la función que es la que nos interesa, que es lo que vamos a retornar, que es lo que está en corchetes menos 1.3. O sea, 12 por 2 por la secante. La secante no está definida en NumPy, el coseno sí, entonces vamos a definir la secante, que ya sabemos que es 1 sobre el coseno, ¿no? Entonces definimos la secante de x, es return 1 sobre, y el coseno está en NumPy. Y NumPy lo habíamos importado como NP. Entonces, punto coseno de x. Esto es lo que nos retorna y entonces ahí tenemos el coseno. Entonces ahora podemos decir que esto es 2 por el coseno, perdón, por la secante de psi, menos 2 menos psi al cuadrado. Todo esto dividido 5 por psi a la cuarta. Todo esto menos 1.3. Es decir, esta sería la función. ¿Ven? Programamos esto acá. Y si tuviéramos que usar Newton-Raphson, habría que derivar. Y para derivar usaríamos la regla de la cadena. O sea, esto sería L sobre 2 por 0,5 por P sobre por I elevado a la menos 0,5 por la derivada de P sobre por I, que es 1 sobre por I. Y esto, a ver, es la división de dos funciones, entonces la de arriba la llamamos F, la de abajo la llamamos G, y la derivada de la división es la derivada de f por g sin derivar menos f por menos la derivada menos f por g, la derivada de g sobre g al cuadrado. Entonces definimos f, la derivada de f, g, la derivada de g, y usamos la regla de la cadena para no complicarnos mucho. Pero acá, como solamente pide bisección, vamos a hacerlo con bisección y ya estaría. Y entonces acuérdense siempre ejecutar todas las celdas, porque si no les van a quedar valores viejos. Bueno, obviamente Newton-Raphson se queja de que no está definido la derivada de la función porque la comenté, ¿no? Y entonces acá tenemos la tabla. Este era el valor inicial, el valor medio, el valor xb. El valor más exacto que tienen ustedes es el x medio, el error absoluto, el error relativo y las cifras significativas. Y está todo en notación científica. Entonces vamos a buscar el valor más exacto, que es el del medio, y nos pide que lo ingresemos con la cantidad de cifras significativas que podemos garantizar
Entonces indique el resultado de P redondeando a cifras significativas. Nos pide que usemos la coma como separador decimal y notación decimal sin exponentes. O sea que no usemos notación científica. Y bueno, entonces el resultado va a ser, tomamos este número, nos dice que tiene 6 cifras, entonces tomamos 6 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miramos la séptima, como la séptima son 4, esto queda como está. 7.09835 y al campus, como nos pide que lo ingresemos con coma, lo ingresamos con coma. Y ya está. Y nos pregunta en qué paso se alcanzó la precisión. Bueno, y es directamente la columna paso, ¿no? Es el 18. Acá no hay que darle ninguna vuelta. Bueno, y bueno, en este caso la cantidad de cifras es directo porque fíjense que esto está por 10 a la 0, ¿no? Si esto hubiera estado por 10 a la menos 1, esto sería 0,7. Entonces las 6 cifras de nuevo se contarían a partir del primer valor distinto de 0. O sea, en notación científica siempre se van a contar desde acá, digamos, pero cuando lo pasan a decimal, si esto es por 10 a la menos 1, le tienen que agregar 0,7 y las 6 cifras. Y siempre redondean mirando la cifra siguiente, o sea, en este caso la séptima. Entonces, si la séptima es 4 menos, se redondea, queda como está, si es 5 más, se va para arriba. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, Sí. pero es con respecto en general, ¿no? Al parcial, o se la hago después. No, hacelo. Mi duda es, en cuanto a estos ejercicios que estamos viendo y los que van a subir al aula, por ejemplo, en cuanto a esto que estamos viendo, ¿cuál va a ser cómo varía, ¿no? En caso, dependiendo al parcial que te toque, ¿cuál sería la variación que puede llegar a tener los ejercicios, que puede llegar a aparecer? Se puede decir, ¿no? Contesto yo, Juan Pablo. No, Bueno. la idea es que, puedo contestar, que los ejercicios que le estamos dando sean del mismo orden de dificultad que van a encontrar en el parcial. O sea, Claro, a eso me refería. a eso, o sea, y van a tener van a tener una parte de interpretación como esto, o sea que, que es la interpretación de ingeniería, cómo interpretar un problema de ingeniería y transformarlo en un problema matemático. Y después van a resolver el problema matemático, porque esa es la vida real, ¿no? De ingeniería. O sea, se resuelven problemas matemáticos, pero asociados a problemas de ingeniería. Entonces, el primer paso va a haber que analizar el enunciado. O sea, esto no es análisis matemático donde le decimos encuentre la raíz cuadrada de este número, cuándo se hace cero. No. La idea acá es que se les dé enunciados de problemas de ingeniería que ustedes interpreten cuál es la función a la cual hay que encontrarle la raíz o trabajarla. ¿Se entiende la idea? O sea, pero nunca la complejidad va a ser mayor de la que van a encontrar en el parcial de prueba, digamos, ¿no? Después le vamos a subir 2 más en un Word aparte, que son del mismo estilo, digamos. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, y después el más simple de todos es este de interpolación, porque no, digamos, no hay mucho que hacer, ¿no? En este caso, en una carrera un competidor consigue las siguientes marcas: la distancia, 100 metros, 200, 300, 400 metros, y el tiempo en segundos: 12, 25, 39 y 53. Y entonces les pide que estimen los tiempos que obtendría el atleta para los 150 metros, usando un spline cúbico. O sea, la distancia sería el X, el tiempo el Y. Entonces les pregunta para un valor intermedio. Acuérdense que siempre uno interpola en el rango de datos que tiene, ¿no? Es decir, si uno interpola con un polinomio, ese polinomio va a estar definido en infinitos valores, ¿no? Para allá y para allá. Pero la idea es que uno interpole en el rango de los valores que tiene. Lo mismo cuando hace una regresión. La regresión hace en el rango de valores que tiene. No extrapolan más allá de eso. Bueno, entonces les pide para 150 metros, que sería un valor entre este y este, cuál sería el valor
de X, digamos que hasta acá siempre lo que ustedes hacían en todas las materias era hacer una interpolación lineal, que es una regla de 3 simple, ¿no? Entonces se fijaban, bueno, de cuál está más cerca, en este caso está justo en medio, o sea que el valor sería justo el promedio. Pero bueno, nosotros vamos a usar un spline cúbico natural, en vez de una recta, un spline cúbico natural. Y entonces usan la collab que les dimos para eso, que también está en el aula, que sería esta que tenemos acá, la que se llama interpolación. Notebook interpolación. La abren, se genera una copia. Guardar una copia en Drive. Se va a abrir la nueva, cierro esta. Y acá lo que hay que hacer es cargar los datos. Nada más, este no es muy complejo. Pero digamos, la gracia de esto es que ustedes se vayan familiarizando un poco con esto de las notebooks, Python, todo esto. Y bueno, que les quede la idea, ¿no? Entonces acá ponemos los datos, 100, 200, 300, 400. Esto, acuérdense, puede tener algunas aplicaciones más útiles que esta. Por ejemplo, para si quieren digitalizar un gráfico que no tiene la ecuación, pueden usar esto de la interpolación para eso. O para varias cosas, ¿no? Cosas que miden en la vida real y no hay una función que las describa y entonces pueden interpolar esos datos con estos métodos. Entonces nos pide el primer punto, estimar los tiempos que obtendría el atleta para los 150 metros usando spline cúbico natural. O sea que el XX vamos a ponerle un solo valor que sería 150 metros y al Y le asigno spline cúbico natural de XX. E imprimo el Y, todo esto no lo necesito, no voy a graficar nada. Entonces lo ejecuto todas, acuérdense siempre de ejecutar todas. Spline cúbico natural, XX, perdón. Está esperando dos argumentos. Spline cúbico natural. El X y el Y. Me olvidé, perdón. Me olvidé poner, le tengo que dar los datos, ¿no? O sea, el X, el Y y el punto donde quiero la interpolación. O sea, el vector de datos de X, el vector de datos de Y y el punto donde quiero. Entonces me dice que el resultado es 18.5. Esto lo pueden imprimir formateado como siempre, ¿no? F, valor de mi interpolación es... Y ahí queda más bonito. Y como esto es una lista, si le dan el índice no les va a poner los corchetes. Ven, antes me ponía los corchetes porque me imprimía toda la lista. Como tiene un solo valor, si le ponen el índice no les da los corchetes. Les da solo el valor que le están pidiendo. Bueno, y después nos pide, entonces nos pedía que ingresemos el resultado redondeado a segundos, o sea el número entero de segundos sin decimales, sería 18. Después nos pide estimar los tiempos que obtendría el atleta para los 150 metros, pero utilizando el método de Lagrange. O sea, sería lo mismo, lo voy a hacer acá abajo. Voy a sobreescribir X. Voy a cambiar esto por Lagrange, porque la interfaz de las dos funciones es la misma, lo que cambia es el nombre. O sea, recibe X, Y y el valor funciona igual. Fíjense que cambió un poco, este es 18.3. Acuérdense, Lagrange lo que hacía era armar un polinomio interpolador que pasaba por todos los puntos. Son 4 puntos, armó una cúbica. Y en cambio spline cúbico natural lo que hace es armar tramos cúbicos de forma tal que en la intersección de los tramos se mantenga la continuidad de la función, de la primera derivada y de la segunda derivada, y además toma unas condiciones determinadas de borde, que por eso se llama spline cúbico natural, porque hay otros spline cúbicos. Bueno, y entonces también sería 18, digamos, cuando lo redondeamos.
Y después dice estimar los tiempos que obtendría el atleta para los 350 metros interpolando con spline cúbico natural. O sea, borro este, dejo este, en cambio 150 por 350 y me da 46. Obviamente 350 tiene que estar entre este y este, tiene que estar entre este y este. Este es 39, este es 53 y esto es 46, está bien. Bueno, ven, este no tiene ninguna complejidad. Nada más para que usen un poco la Colab y listo. ¿Está bien? ¿Dudas? No, profe. A ver, alguien dice, aparte de la respuesta hay que subir el código. No, el código no, porque guárdenselo, eso sí, por si se les corta la luz, por pase lo que pase, cuando hacen la copia, guárdenla en el drive, así les queda, y después si tienen un problema con la aula que se traba o algo, avisen lo más rápido posible y mándennos por mail los códigos. Pero digamos, si todo sale bien, no debería hacer falta que suban el código a ningún lado. Pero guárdenlo por las dudas. Ah, o sea, el collab solo lo hacemos para. Yo pensé que era obvio que se subía. No, el collab solo lo hacemos para generar las respuestas que se piden. Claro, el collab solo es para Ah, ponerlo. listo. La idea es que se corrija solo. Después siempre hay algún problema, que algo queda mal configurado y lo Mira, tenemos que ver. ahí Juan Pablo, la respuesta que tiene decimales. Arriba, 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 arriba. Ahí. Ah, Que sí, ponele 4, por ejemplo. ya, a ver si acá le ponen 4. Ahora no puedo porque me quedó contestado. Si acá le ponen 4, él se los va a marcar mal. Y eso después lo vemos y bueno. Y claro, le baja la puntuación, ¿no? Y, o sea, ustedes el miércoles ya van a tener acceso al parcial van a ver las respuestas que están correctas y las respuestas que están erradas. Guarden, por eso decimos guarden los códigos para verificar y ver si pueden ver en qué se equivocaron. Si no, nosotros lo verificamos a los que quieran revisión. Pero ya, digamos, al día siguiente, el miércoles, van a tener las notas del parcial. Claro, Este, si querés ya. no, voy a déjenlo. dejar de grabar. Dejo de grabar Sí. para que esto, de tener grabado.